Si alguna vez has sentido ese pulso de ira cuando alguien cruzó una línea que juraste proteger, o te has encontrado de pie entre un abusador y algo irreemplazable, entonces entenderás lo que ocurrió después. Esto no es solo una historia sobre reglas y poder, es sobre lo que haces cuando alguien amenaza la última parte de tu familia. Así que quédate conmigo, porque lo que sucedió bajo aquel viejo nogal cambió todo, para nosotros, y tal vez para cualquiera a quien alguna vez le dijeron que se echara atrás. Ella levantó el brazo, el dedo apretando un revólver negro, el cañón brillando a solo unos centímetros de la cabeza de mi hijo. En algún lugar, más allá del golpeteo en mi pecho, escuché el crujir de hojas secas bajo sus zapatos y las respiraciones superficiales y ansiosas que llenaban el espacio entre nosotros. Mi hijo adolescente permanecía inmóvil a la sombra de la casa del árbol, las manos aún cubiertas de aserrín después de un día arreglando la vieja barandilla. En ese instante, todo lo que había tratado de proteger se sintió a un solo disparo de terminar. Patricia Lingwood se suponía que estaba aquí por violaciones de propiedad. Eso decía su correo electrónico. Alguna tontería sobre construcción no autorizada y problemas de seguridad. Pero ahora, bajo las ramas golpeadas de un nogal plantado por el padre de mi difunta esposa, parecía más una cazadora que una funcionaria del HOA. La ejecutora de reglas del vecindario había cruzado una línea invisible, y yo lo sabía. La peor parte, reconocí la mirada en sus ojos, el brillo de alguien que creía que las reglas le daban derecho a hacer cualquier cosa, incluso esto. De repente, un pequeño punto rojo danzó sobre la frente de Patricia, parpadeando desde la maraña de cámaras y sensores que había instalado en el patio trasero. En el momento en que el láser la tocó, su cuerpo se tensó. Vaciló, la mandíbula temblando. No esperaba resistencia, no de alguien como yo. Por un segundo, el poder en el patio cambió. Tal vez ella sostenía el arma, pero yo controlaba cada ángulo que había pasado por alto. Cada punto ciego era mío. La mayoría de la gente ve un patio trasero. Yo veo líneas de visión, trampas de sonido y redes digitales, porque yo las construí. La seguridad no es solo un trabajo para mí, es supervivencia. Cuando has pasado una vida aprendiendo a predecir lo que la gente desesperada podría hacer, se vuelve instinto. Por eso vivo aquí, porque este fue su hogar primero, porque el escondite detrás de Evan fue lo último que mi esposa tocó antes de morir, el último lugar donde rió con su hijo, su padre y conmigo. Por eso la cruzada del HOA no terminó con violaciones de código o cartas de advertencia. Para nosotros, esta lucha no se trataba de revestimientos o límites, se trataba de no permitir que nadie borrara lo que ella dejó atrás. Tal vez conozcas esa sensación, el momento en que algo precioso es amenazado y cada célula de tu cuerpo dice, esto no, no ahora, nunca. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que creyó poder quebrar el espíritu de tu familia, esta historia es para ti. Si alguna vez sentiste tu corazón acelerarse, no por miedo, sino porque te negaste a apartarte, escucha. ¿Qué harías para defender el último recuerdo vivo de alguien a quien amabas? Algunas personas heredan reliquias o casas. Nosotros heredamos una batalla. Evan, mi hijo, apenas tenía 16 años, pero había pasado más tiempo en esa casa del árbol que la mayoría de los chicos en sus teléfonos. Cada tablón guardaba una historia, de tardes bajo la lluvia, reparaciones nocturnas y una promesa obstinada, que nadie la derribaría, no mientras yo respirara. Patricia afirmaba que se trataba de seguridad comunitaria. Agitaba avisos de infracción y recitaba estatutos como si fueran evangelio. Pero la verdad era que quería control. Quería que nos fuéramos. Tal vez pensó que nuestro dolor nos hacía débiles. Tal vez pensó que los callados nunca se defienden. Nos había observado durante meses. Cada saludo vecinal ocultando un cálculo. Cada reunión una excusa para buscar una grieta. Pero esto era diferente. El arma temblaba en su mano, pero era real. La espalda de Evan presionaba contra la madera que su madre había lijado con sus propias manos, los ojos fijos en los míos. Me moví despacio, con cuidado,
dejándole ver que no tenía miedo, pero por dentro mi mente trazaba cada movimiento, cada herramienta, cada sistema de respaldo cobrando vida en la oscuridad. Porque si algo enseña el ejército, es cómo construir un perímetro, cómo asegurarte de que, incluso en el caos, la persona correcta siempre tenga la ventaja. Así que aquí está la pregunta: ¿hasta dónde llegarías ahora mismo para defender lo que es tuyo? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Y en quién confías para estar a tu lado cuando se trace la línea? La historia no empezó con un arma y no terminará aquí. Pero Patricia Lingwood eligió a la familia equivocada, el árbol equivocado, el recuerdo equivocado que amenazar. Te lo prometo, para cuando el sol se ponga sobre este vecindario, cada secreto que intentó enterrar saldrá arrastrándose a la luz, y por primera vez aprenderá lo que se siente cuando las reglas se vuelven en su contra. El peso de la amenaza de Patricia aún flotaba en el aire mientras lo guiaba de regreso a la casa, el olor agudo de las hojas y el polvo siguiéndonos por la cocina. Trató de ocultar el temblor en sus manos, pasando a mi lado con una calma forzada que conocía demasiado bien, la que se aprende cuando el mundo no deja de empujar. Hice una promesa silenciosa de no dejar que cargara con esto solo. Esa noche, el sueño fue un extraño. El viento afuera acariciaba los cristales y cada paso distante en la acera me hacía alcanzar el teléfono por instinto. Pasé esas horas reuniendo cada advertencia, citación y amenaza velada que el HOA de Patricia nos había lanzado desde que regresamos a Willow Pines. El patrón estaba ahí, claro como el día. Multas insignificantes por la pintura del buzón, avisos de seguridad por las prácticas de Evan en el patio y correos constantes exigiendo pruebas de reparaciones. Nunca era suficiente para ella. Quería que nos fuéramos. A la tarde siguiente, el vecindario estaba vivo con la reunión habitual del fin de semana. Una venta de pasteles, niños en bicicleta, risas entre garajes abiertos. Pero bajo el sol hervía la tensión. La gente mantenía sus conversaciones cortas pero educadas. Algunos vecinos miraban hacia acá, ofreciendo sonrisas tensas. Otros apartaban la vista, fingiendo que el día era como cualquier otro. Si alguna vez has querido enfrentarte a reglas irracionales y ver la justicia hacerse realidad, deja un me gusta y suscríbete para seguir el resto de esta historia. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Di un paseo lento por el sendero que dividía el césped, nuestro hijo detrás con los auriculares puestos, las cicatrices de anoche reflejadas en la manera cuidadosa en que se movía. Allí, en el tablón comunitario, había otro de los recordatorios amistosos de Patricia. Este advertía contra actividades no autorizadas en propiedad privada, con una foto de nuestro patio tomada desde el callejón. Era un mensaje para nosotros, pero también para todos los que observaban. Rompe las reglas y terminarás como los Anders. Mientras observaba, una vecina, la señora Connelly, que había vivido aquí más que nadie, tiró de mi manga. Asintió hacia el tablón, su voz apenas un susurro. ¿Sabes? No es la primera vez. Su mirada se desvió hacia el grupo junto al club social, donde Patricia estaba de pie, con su impecable traje, riendo como si nada hubiera pasado. El año pasado, los Miller recibieron 2 multas en una semana. Se mudaron antes del verano. El patrón ahora era más claro. Patricia y su junta no solo hacían cumplir las reglas, las usaban como armas. Cada violación era una prueba, una manera de ver quién pelearía y quién se rendiría. El vecindario cambiaba, una familia a la vez, hasta que solo quedaban los que se arrodillaban. Y no éramos los únicos. Vi a los Peterson, callados pero atentos, con su propio aviso de advertencia asomando de una carpeta manila bajo el brazo del señor Peterson. Escaneé el área, captando fragmentos de conversación. La gente hablaba, pero no con nosotros. Observaban a Patricia como se observa una tormenta en el horizonte, conscientes, preparados, pero reacios a llamar la atención. Evan se quedó junto al viejo columpio, con los auriculares puestos, pero sus ojos iban del club a mí. Conocía esa mirada. Quería saber si seríamos los siguientes. «Papá, ¿podemos dejarlo así?», murmuró cuando nos cruzamos junto al puesto de limonada. Vi el conflicto. Esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad
Miedo de que enfrentarse solo lo empeorara. No vale la pena si tenemos que mudarnos otra vez. Me arrodillé junto a él, dejando que la brisa se llevara nuestras palabras. Esto no se trata solo de nosotros, Ev. Cuentan con que todos tengan miedo. Si los dejamos, le harán esto a la próxima familia también. Cuando el sol se ocultó detrás del club social, Patricia tomó el micrófono, su sonrisa amplia, su voz resonando por los altavoces. Recordemos, la comunidad significa responsabilidad. Todos tenemos el deber de mantener Willow Pines segura y acogedora. La multitud aplaudió, pero el aplauso sonó frágil. Vi a más de unos pocos mirar sus teléfonos, echar vistazos al tablón o simplemente recoger sus cosas para irse. El mensaje estaba calando, aunque Patricia no lo supiera. El miedo se había vuelto parte del paisaje, tan real como los jardines y las vallas pintadas. Esa noche, de regreso en casa, revisé las grabaciones de mis cámaras, no solo las nuestras. La mitad de la cuadra tenía nuevos letreros de vigilancia, más por ansiedad que por confianza. Mi sistema marcó un movimiento inusual. Alguien había caminado por el callejón detrás de nuestra cerca. Otra vez, deteniéndose justo bajo el reflector roto. La misma ruta que Patricia había tomado la noche anterior. Los datos no mentían. Ella no solo hacía cumplir reglas. Observaba, examinaba, buscaba cualquier oportunidad. Si quería una prueba, la tendría. Porque cuando el miedo se convierte en la ley, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien responda. Esta lucha no era solo por Evan, o por el refugio, ni siquiera por nuestra propia paz. Era por todos los que alguna vez se sintieron impotentes en el lugar que llamaban hogar. Esta noche empecé a planear, porque lo que Patricia nunca entendió, lo que los abusadores nunca ven venir, es que algunos de nosotros nacimos para pelear desde las sombras, y ahora todo el vecindario estaba observando. Len Brooks se sentó solo en su escritorio, la suave luz azul del monitor parpadeando sobre una fila de carpetas polvorientas del HOA. Sus dedos flotaban sobre el teclado, inmóviles, como si el siguiente correo pudiera alterar algún equilibrio oculto. Afuera, el atardecer se cerraba sobre Willow Pines, pintando la calle con el dorado de las luces del porche, y el murmullo de las familias, acomodándose en sus rutinas nocturnas. Pero dentro del estudio de Len, el aire era pesado, un silencio espesado por todas las palabras que no había dicho. Las actas del HOA estaban abiertas frente a él, cada línea un registro de pequeñas decisiones, algunas inofensivas, otras con consecuencias que pesaban en su conciencia. La voz de Patricia resonaba en su cabeza, firme y segura, desestimando las apelaciones de los Sanders, insistiendo en el orden. El mazo que usaba en las reuniones parecía resonar también aquí, una acusación que nunca terminaba de apagarse. Len alcanzó su taza, las manos, temblando levemente mientras bebía café tibio. A través de la ventana vio movimiento. Michael y Evan regresando de la reunión comunitaria, sus siluetas pequeñas y solitarias bajo el nogal. La mirada de Len cayó, el rostro teñido de vergüenza. Había visto este patrón antes. Familias llevadas al límite, vecinos demasiado asustados para ayudar, y la junta, dirigida por Patricia, encontrando siempre maneras de justificarlo. Las reglas lo hacían fácil, pero eso no lo hacía correcto. Su esposa Marlene se asomó, sus ojos buscando su rostro. ¿Vas a venirte a la cama?, preguntó en voz baja, mirando la pantalla. ¿O será otra noche larga con los correos de Patricia? Len forzó una sonrisa débil. Solo estoy terminando. Pero cuando ella se fue, soltó un largo suspiro, frotándose los ojos con el puño. ¿Cuántas noches había pasado así, diciéndose que no podía hacer nada? ¿Cuántas veces había firmado multas y cartas, convenciéndose de que eran solo las reglas y no las vidas de las personas? Desplazó el chat más reciente del grupo de la junta, los mensajes de Patricia inundando la pantalla. La situación de los Sanders requiere acción decisiva. Están marcando un precedente. No podemos permitir debilidad. Un nudo se apretó en su pecho.
Recordó a nuestro hijo de pequeño, tambaleándose por la cuadra en una bicicleta con un casco demasiado grande. Ahora el chico parecía mayor de lo que debía, una sombra donde antes había risa. Y Michael, él no era solo otro alborotador. Len conocía el dolor que deja la pérdida. Había visto a Michael en el cementerio el invierno pasado, arrodillado ante la tumba de su esposa en la primera nevada, con las manos temblando, pero no por el frío. Ese tipo de dolor no lo cura una multa. Miró la pila de avisos de infracción, la letra de Patricia garabateada arriba. ¿Cuántos más enviaría? ¿A cuántas familias más animarían a irse? La mano de Len se cernió sobre su teléfono, la urgencia de llamar a Michael apretándole el pecho. Pero el miedo lo mantuvo inmóvil, miedo a las represalias de Patricia, a perder su puesto en la junta, al juicio silencioso de los vecinos que fingían no ver. Un sonido lo sobresaltó. Un nuevo correo de Patricia. Reunión de emergencia del consejo, mañana. No podemos dejar pasar esto. Prepara tus notas. Y recuerda, discreción. Len miró la pantalla, apretando la mandíbula. Discreción significaba silencio. Significaba mirar hacia otro lado cuando se cruzaban los límites, convenciéndose de que el fin justificaba los medios. Echó un vistazo a su oficina, sus ojos deteniéndose en una fotografía descolorida de su hija en su graduación de secundaria. Birrete inclinado, sonrisa amplia. Ella se había mudado años atrás, buscando un lugar donde las reglas no fueran tan asfixiantes. Len se preguntó si había aprendido algo de su ausencia o si simplemente se había vuelto más cómodo con la complicidad. En la cuadra, las luces de los porches se encendían una a una, la ilusión de paz posándose sobre Willow Pines. Pero dentro, el corazón de Len golpeaba contra sus costillas. Quería hacer lo correcto. Lo necesitaba, pero cada paso se sentía como moverse entre el barro, cada elección una trampa. ¿Era solo otro espectador o finalmente podría inclinar la balanza? Un golpe seco en la puerta principal rompió su ensimismamiento. Se sobresaltó, el café derramándose sobre el borde de la taza. Era Michael, de pie bajo la luz del porche, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. Por un momento, Len dudó, las manos apoyadas en el borde del escritorio. ¿Respondería como vecino o como el hombre que había mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo? Se levantó, empujando la silla hacia atrás, obligándose a moverse. Esta vez, cuando abrió la puerta, no ofreció una sonrisa ensayada ni una excusa cuidadosa. En cambio, dejó que la preocupación se notara, el cuerpo rígido, los hombros tensos, la voz baja. «Buenas noches, Michael. ¿Todo bien?» Los ojos de Michael buscaron los suyos, callados pero penetrantes. «¿Podemos hablar?» Len tragó saliva, asintiendo. En ese momento, la máscara se rompió. Ya no era solo el tesorero del HOA. Era un hombre debatiéndose entre el deber y la decencia, entre el silencio y el valor que se necesita para finalmente hablar. A la mañana siguiente, el aire se sentía pesado mientras las nubes de tormenta se acumulaban sobre Willow Pines. Mi teléfono vibró antes del amanecer. Un correo de Patricia titulado «Urgente. Sesión extraordinaria de la Junta». El texto era cortante y frío. Todas las partes deben asistir. La falta de cumplimiento será registrada. Sin saludo, sin explicación, solo autoridad en negritas. Así era Patricia. Miré a nuestro hijo al otro lado de la mesa del desayuno, los ojos rodeados de cansancio. «Vi el correo», murmuró, apenas tocando su cereal. «Vas a ir, ¿verdad?» Su voz se quebró, entre la esperanza y el temor. «No me lo perdería», dije, fingiendo una confianza que no sentía. Le despeiné el cabello, un gesto que lo hizo poner los ojos en blanco, pero por un momento casi sonrió. Más tarde, mientras caminaba hacia el club social, conté los detalles, las cortinas de los vecinos moviéndose, el perro de la señora Peterson ladrando a cada paso, el silencio extraño que caía cada vez que pasaba. El edificio del club estaba en el corazón de Willow Pines, con pancartas del próximo festival de primavera ondeando al viento. Dentro las paredes resonaban con energía nerviosa. Una mesa con los miembros de la junta se alzaba al frente,
laptops abiertas, rostros duros como granito. Patricia ocupaba el centro, la postura impecable, la expresión indescifrable. Alrededor del vestíbulo, un puñado de residentes se agrupaban en nudos incómodos, padres con tazas de café, jubilados susurrando tras folletos. La tensión era palpable, como el silencio antes de un veredicto. Incluso las paredes parecían cómplices, adornadas con fotos de familias sonrientes y placas de «Bienvenidos a Willow Pines», una fachada cuidadosamente montada de unidad. Patricia golpeó el mazo sobre la mesa. Estamos aquí para tratar un patrón de comportamiento disruptivo, originado en la residencia de los Sanders. Su mirada se clavó en mí, sin parpadear. La Junta ha recibido múltiples quejas sobre actividades no autorizadas y amenazas a la seguridad comunitaria. Contuve el impulso de bufar. En cambio, miré a Len, sentado a la derecha de Patricia. Sus manos apretaban el bolígrafo con tanta fuerza que casi se doblaba. No se atrevía a mirarme. A su alrededor, otros miembros de la Junta asentían, algunos con la expresión de quien obedece órdenes que preferiría no entender. Patricia continuó, con voz firme. Con efecto inmediato, la propiedad de los Sanders será multada por cada infracción. Todos los privilegios comunitarios, acceso a la piscina, uso del parque infantil, quedan suspendidos hasta nueva revisión. Si el incumplimiento persiste, se considerará una acción legal. Las palabras cayeron como golpes. Mantuve la voz serena. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿De practicar karate en mi propio patio? ¿De repintar una casa del árbol? Mis palabras recorrieron el vestíbulo. Vi algunas cabezas asentir, otras encogerse en sus cuellos. Patricia no se inmutó. Esto no se trata de pasatiempos o mejoras del hogar, se trata de precedentes. Si permitimos que las violaciones se mantengan, perdemos el orden. Si las familias pueden ignorar los estándares comunitarios, ¿para qué tenerlos? Alguien al fondo, quizá la señora Connelly, aclaró la garganta como para objetar, pero Patricia la silenció con una mirada. La Junta tomaba notas, pero el resultado se sentía ya decidido. Me di cuenta, de pie allí, que esto no era solo sobre mí o Evan. Era un mensaje para todos. Si te sales de la línea, eres el siguiente. Len se movió incómodo en su silla, la tensión evidente. Hombros encorvados, los ojos buscando la puerta como si quisiera huir. Alcancé su mirada el tiempo suficiente para ver la disculpa escondida allí. Pero su silencio fue tan alto como cualquier acusación. La reunión avanzó rápido. Multas anunciadas, privilegios revocados, la amenaza de litigio suspendida sobre nuestras cabezas como una tormenta. Salí del club con un aviso impreso en la mano, el logotipo del HOA estampado al final como una advertencia. Mientras caminaba, sentí las miradas siguiéndome, algunas compasivas, la mayoría temerosas. De regreso en casa, nuestro hijo esperaba junto a la ventana. ¿Y bien?, preguntó, sin levantar la vista de su cuaderno de bocetos. Oficialmente estamos en la lista negra, dije, intentando sonar ligero. Sin piscina, sin parque y una pila de multas. Patricia quiere que cedamos. Está subiendo la apuesta. Él asintió, el rostro endurecido. No nos iremos. Me senté a su lado, dejando que el silencio hablara por ambos. El sol luchaba entre las nubes, iluminando la casa del árbol de una forma que la hacía parecer más vieja y más fuerte al mismo tiempo. Miré a Evan, la mandíbula firme, los hombros rectos, un luchador nacido del dolor. Esto ya no era una disputa del HOA. La guerra de Patricia había salido de las sombras y tomado el escenario principal. Su mensaje era claro: cumple o paga el precio. Lo que no entendía era que, cuanto más presionaba, menos tenía yo que perder. Algunos se quiebran bajo presión, otros se afilan. Era hora de mostrarle de qué tipo éramos. Después de la reunión de emergencia, mi casa se sentía diferente. La cocina aún olía levemente a café y desinfectante de limón, pero las paredes parecían escuchar ahora. Me sorprendí deteniéndome frente a la ventana trasera, contando las maneras en que las amenazas de Patricia se habían filtrado en nuestra rutina. Cada sombra en el patio parecía sospechosa. Cada paso de un vecino sobre la grava afuera enviaba una punzada de ansiedad a mi pecho.
Lo peor no eran las multas ni las prohibiciones. Era la sensación de ser observado, como si nuestro lugar hubiera sido marcado. Necesitaba aire, así que subí a mi oficina. Una habitación llena de monitores, cables enredados y viejas condecoraciones militares que no habían salido de sus cajas desde el funeral de mi esposa. Allí me sentía más yo mismo. El zumbido de los discos duros, la cuadrícula familiar de cámaras de seguridad, me recordaban que aún había cosas que podía controlar. Y esta noche necesitaba control. Revisé horas de grabaciones del patio trasero, viendo el desfile habitual de mapaches, camiones de reparto y las torpes prácticas de artes marciales de Evan. Pero algo nuevo destacó. Alertas de movimiento de la noche anterior. Rebobiné, ralentizando el video. Ahí estaba, una figura deslizándose por el callejón detrás de nuestra cerca, moviéndose con la confianza calculada de alguien que ya lo había hecho antes. La cámara infrarroja captó el brillo de unas llaves y el destello de una pantalla de teléfono contra nuestras nuevas luces con sensor. Cambié a la cámara delantera, donde otra alerta aparecía. Ángulo distinto. Misma hora. Patricia. Su silueta nítida se detuvo junto a nuestro buzón, el teléfono levantado, como buscando algo específico. Una luz azul se reflejaba desde su pantalla sobre la acera. Se quedó un momento, escribiendo, y luego deslizó algo dentro del buzón antes de alejarse. Apreté la mandíbula. No era solo vigilancia, era un patrón, una cacería. Revisé los registros del sistema en busca de conexiones inusuales. Detectó varias direcciones IP accediendo a nuestra red Wi-Fi en horas extrañas. Raro, porque la teníamos protegida. Alguien con acceso de administrador había intentado vincular un dispositivo a nuestra red, usando una dirección MAC falsificada que casi pasaba los filtros. Casi. Mi experiencia militar me había enseñado a crear redundancias, trampas dentro de trampas. Seguí la pista, rastreando las huellas digitales hasta un dispositivo registrado en la oficina de la piscina del HOA. Las implicaciones se aclararon al instante. Patricia, y quizás toda la junta, habían ido demasiado lejos, usando la tecnología no solo para vigilarnos, sino para infiltrarse en nuestra casa. Esto no era solo la aplicación de reglas, era acoso, rozando la intrusión criminal. Me recosté, dejando que la silla crujiera bajo mi peso, y respiré despacio. En ese momento, el miedo se desvaneció. Lo que lo reemplazó fue algo más frío, claridad. No solo estaban cruzando límites, estaban violando leyes. Cada cámara, cada registro digital era un hilo que podía tirar. Evan golpeó suavemente la puerta. Asomó la cabeza, intentando disfrazar su ansiedad con una broma floja sobre necesitar soporte técnico. Le hice una seña para que se acercara, mostrándole los cuadros congelados en la pantalla. Patricia rondando el buzón, los inicios de sesión extraños, el patrón de intentos de acceso no autorizado. Sus ojos se agrandaron mientras la verdad se asentaba. ¿Nos están espiando?, susurró, la voz mezcla de miedo y asombro. Intentan hacerlo, respondí con tono firme. Pero no somos los únicos. Apostaría a que también están vigilando a los Peterson, a los Connelly, a cualquiera que se haya atrevido a resistirse. Nuestro hijo negó con la cabeza. ¿Cómo se lucha contra algo así? Lo miré a los ojos. Con pruebas, con la verdad. No necesitamos gritar. Solo tenemos que mostrarle a todos lo que realmente está pasando. Asintió, la comprensión asomando detrás de sus ojos cansados. Por primera vez desde la reunión de la Junta, vi determinación en lugar de miedo. Pasé el resto de la noche consolidando pruebas, respaldando archivos de video, creando cronologías, documentando cada intento de acceso no autorizado. Redacté un informe, cuidando destacar cómo las acciones del HOA violaban las ordenanzas locales de privacidad y la ley estatal. Mi oficina, antes un refugio, se convirtió en una sala de guerra. El zumbido de los servidores se volvió la banda sonora de una pelea que no había querido, pero que ahora daba la bienvenida. Mientras el amanecer se filtraba por las persianas, un plan empezó a tomar forma. La Junta creía que eran los únicos con ventaja,
los únicos que entendían el sistema. Estaban equivocados. La diferencia entre un abusador y un estratega es que uno se vuelve imprudente y el otro guarda recibos. Este era el punto de inflexión. No más jugar a la defensa. De aquí en adelante, cada paso que Patricia diera sería documentado, cada violación catalogada. El juego había cambiado y yo era quien escribía las nuevas reglas. Cuando el sol de la mañana se deslizó por las cortinas, la casa se llenó de un silencio casi frágil. Encontré a Evan sentado en la mesa de la cocina, una taza de cacao entre las manos, mirando el vapor como si pudiera leer su propio futuro en él. La cicatriz en su nudillo, un recuerdo de cuando arregló el techo del refugio el verano pasado, brillaba con la luz mientras jugueteaba con el asa. No levantó la vista cuando entré. Me senté frente a él, la mesa entre nosotros marcada con arañazos y abolladuras de una década de cereales derramados, tareas y charlas nocturnas. Aquí habíamos planeado cumpleaños, llorado a su madre, discutido y perdonado, hecho promesas imposibles. Pero ahora una nueva sombra se extendía, desde la casa del árbol hasta la cocina, estrechando su agarre sobre ambos. «¿No dormiste?», dije en voz baja. Negó con la cabeza, los labios apretados. Cada vez que cierro los ojos, la veo, el arma, el láser. No desaparece. Durante un largo momento, solo escuché el zumbido del refrigerador, el chirrido distante de una cortadora de césped, el murmullo bajo de la radio de un vecino flotando por la ventana abierta. Todo se sentía demasiado normal para una casa bajo asedio. Tomé la mano de Evan, sorprendido por lo fría que estaba. «Ahora estás a salvo», dije, sabiendo lo frágil que sonaban las palabras. Él apartó la mano, los ojos húmedos. «¿De verdad? Pueden hacer lo que quieran, papá. No le temen a nadie, ni siquiera a ti». Quise prometerle lo contrario, decirle que podía arreglarlo, como había arreglado rodillas raspadas y juguetes rotos. Pero este no era un problema que pudiera solucionarse con cinta adhesiva o una llamada severa. La campaña de Patricia no se trataba solo de reglas o poder. Se trataba de quebrarnos, una noche sin dormir a la vez. Miró por la ventana, la mandíbula apretada. «Ya no quiero ir a la casa del árbol». Sus palabras dolieron más que cualquier multa, cualquier amenaza. El refugio no era solo madera y clavos. Era un recuerdo vivo de su madre, un lugar que ella había construido con su padre, una promesa que nos habíamos hecho de resistir, pasara lo que pasara. Perderlo era como perderla de nuevo. Miré a mi hijo, su rostro aún joven, pero sus ojos demasiado viejos, y algo se endureció dentro de mí. Esta era la línea. La ejecutora podía imponer multas y prohibirnos la piscina, pero no borraría nuestros recuerdos. No le quitaría a Evan la última parte de su madre que le quedaba. Esa tarde llamé al trabajo para reportarme enfermo y pasé horas caminando por el patio trasero, revisando cada sensor y cámara, apretando tornillos, reparando cables. Reproduje en las pantallas la intrusión de Patricia, su mueca mientras tomaba fotos, la manera en que se movía como si fuera dueña del suelo que pisaba. Catalogué cada cuadro, sabiendo que cada uno era otro clavo en el caso que estaba construyendo. Al día siguiente, el buzón resonó. Otro aviso de la Junta, esta vez advirtiendo que nuestro continuo desacato a las regulaciones del HOA podría derivar en una escalada legal. Lo abrí de un tirón, leyendo las amenazas veladas entre líneas. Intentaban resistirnos, desgastarnos con papeleo y paranoia. Él se quedaba dentro. Apenas hablaba. Lo sorprendí una vez junto a la ventana, mirando la casa del árbol, los hombros encorvados. No pidió salir. No preguntó por la piscina, ni por el parque, ni por sus amigos. Simplemente se dio la vuelta, retirándose más hacia el silencio que nuestra antagonista y su junta habían creado. Esa noche, después de que nuestro hijo se fue a la cama, me quedé solo en la cocina, las manos apoyadas en la encimera. Mi mente repasaba cada habilidad que había aprendido: entrenamiento militar, vigilancia, la lógica de los sistemas y las redes. Durante años había usado esas habilidades para proteger a desconocidos,
para construir seguridad en medio del caos. Ahora las usaría para defender mi propio hogar. Empecé a hacer listas, vecinos que habían sido objetivo, patrones en las multas, marcas de tiempo de los intentos de intrusión en la red. Lo tracé todo en un bloque amarillo, dibujando líneas entre nombres y fechas, violaciones y reuniones de la Junta. Cada conexión hacía la imagen más clara, una campaña, no una coincidencia. Si querían una pelea, se las daría, pero no jugaría con sus reglas, crearía las mías, porque a veces la única forma de proteger lo que más importa es convertirse en la tormenta que nunca vieron venir. Cuando la casa cayó en silencio a medianoche, estaba listo. No más esperar, no más esperanza de que la ejecutora recapacitara. Mañana empezaría a cambiar las tornas. El día después de que mi determinación se endureció, me encontré vagando por el vecindario justo antes del atardecer, la energía contenida guiando cada paso. Willow Pines parecía casi pacífica bajo la luz que se desvanecía, los últimos niños corriendo en bicicleta por el camino, los padres reuniendo a los pequeños, los aspersores lanzando arcoíris sobre los jardines cuidados. Pero bajo la calma sentía la tensión. Cada mirada mía era devuelta con un asentimiento cauteloso, una advertencia no dicha flotando en el aire. En el borde del parque vi a Len Brooks sentado solo en un banco desgastado, su chaqueta doblada con cuidado a un lado, las mangas arremangadas. Se veía más viejo de lo que recordaba, los hombros caídos, la mirada fija en una fila de patos deslizándose por el estanque. Por un momento dudé, sin saber si lo interrumpía o si me esperaba, pero los ojos de Len me encontraron y asintió, la invitación silenciosa pero inequívoca. Me senté, dejando espacio entre nosotros. Ninguno habló al principio. El mundo parecía contener el aliento, solo el suave chapoteo del agua, el murmullo distante de las familias recogiendo sus cosas. Len tamborileó los dedos contra el banco. Luego se giró, la mandíbula moviéndose como si buscara palabras que no decía desde hacía años. ¿Alguna vez quisiste poder deshacer algo?, preguntó en voz baja. No esperó respuesta. Me uní a la junta para mantener la paz. Pensé que tal vez podría arreglar las cosas desde dentro, pero como van las cosas, ya no estoy seguro de saber cómo se ve la paz. Miró sus manos, los nudillos blancos. Patricia, no solo sigue las reglas, las inventa a su conveniencia. No eres el primero al que intenta quebrar. Solo pasa que tú eres el que se defiende. Sacudió la cabeza, la vergüenza asomando en sus ojos. He mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Ya no puedo hacerlo. Lo observé con cuidado, sin saber si agradecerle o desafiarlo. ¿Por qué ahora, Len? Su respiración salió entrecortada. Porque mi esposa no deja de preguntarme cómo puedo vivir conmigo mismo. Porque mi hija se fue de la ciudad para alejarse de todo esto. Porque vi la mirada en los ojos de tu hijo, y la reconocí. Dejó que el silencio se alargara un segundo, la emoción tensando sus facciones. Tengo algo que necesitas. Rebuscó en su chaqueta, sacando un papel doblado. Le temblaba la mano al ponerlo en la mía. Patricia ha estado autorizando seguridad privada para vigilar a ciertas familias. No solo la tuya, los Peterson, los Connolly, incluso el sobrino de la señora Connolly. Las votaciones de la Junta no se registran correctamente. Están preparadas. ¿Y la red en la casa de la piscina? Revisé los registros de acceso, como sugeriste. Alguien ha estado usando credenciales del HOA para conectarse a redes privadas después del horario. Leí la nota. Sesiones, fechas, direcciones. Era el eslabón perdido, la conexión entre el acoso de nuestra antagonista y las violaciones reales, procesables. Len observó mi reacción, el alivio casi doloroso de ver. No obtuviste esto de mí, susurró. Pero si necesitas que lo haga, te respaldaré. No puedo prometer que alguien más lo hará. Los demás tienen miedo o disfrutan del poder. Un silencio se instaló entre nosotros, espeso con años de arrepentimiento y un destello de esperanza. Gracias, Len, dije en voz baja, guardando el papel en el bolsillo. No tienes idea de lo que esto significa.
Él soltó una risa pequeña y amarga. Sí la tengo, creo. Solo haz algo bueno con eso. Muéstrales lo que es la verdadera rendición de cuentas. Nos quedamos mirando a los patos un rato, dejando que la gravedad del momento se asentara. Me di cuenta de cuánto le había costado arriesgar su posición, quizá incluso sus amistades, por la verdad. En un mundo construido sobre el silencio, la confesión de Len era lo más honesto que había oído en semanas. Cuando las farolas zumbaban al encenderse, me levanté y le estreché la mano. Un gesto simple, pero más pesado que cualquier voto oficial. Hiciste lo correcto, le dije, y por primera vez vi algo parecido al alivio suavizar su expresión. Caminando a casa, sentí que las piezas empezaban a encajar. Tenía lo que necesitaba: pruebas, un testigo y el inicio de una coalición. La estrategia de ella dependía del aislamiento y el miedo, pero eso empezaba a desmoronarse. Tal vez personas como Len podrían inclinar la balanza. Tal vez, con el empuje correcto, toda la junta podría verse obligada a responder por lo que había hecho. La lucha no había terminado, ni de lejos, pero por primera vez creí que el vecindario podría estar listo para ver lo que había estado oculto todo el tiempo. A la mañana siguiente, dejé a nuestro hijo durmiendo y salí al aire frío antes del amanecer. Las calles silenciosas de Willow Pines tenían un nuevo peso: el conocimiento en mi bolsillo, los nombres, fechas y registros de red que Len me había entregado. Se sentía tanto peligroso como electrizante. Por primera vez no me sentía solo en esta lucha. Había grietas en la armadura de nuestra antagonista, y ahora pensaba abrirlas de par en par. Aparqué frente al único café del pueblo que abría antes del amanecer. Dentro, el olor a espresso quemado y vainilla flotaba espeso, el tintinear de las tazas tras el mostrador resultando curiosamente reconfortante. En la esquina, lejos de los madrugadores habituales, encontré a Marisa Lee, una abogada civil con la que había trabajado cuando la consultoría de seguridad era mi oficio principal. Me saludó con un leve asentimiento, los ojos agudos sobre su café. Me deslicé en el asiento frente a ella, bajando la voz. «Necesito que veas algo, fuera del registro», escuchó mientras le contaba la historia. La vigilancia, las intrusiones en la red, el patrón de acoso. Le mostré los registros de acceso, la prueba que Len había aportado. Su ceño se frunció, los dedos volando sobre la tableta mientras consultaba estatutos y jurisprudencia. Cuando terminé, se recostó, los labios fruncidos. «Esto no es solo un exceso del HOA, Michael. Es una violación de privacidad y probablemente acoso criminal. Tienes pruebas, marcas de tiempo, datos de red, un testigo. La mayoría de los HOA se salen con la suya porque nadie los enfrenta. Pero esto es diferente. Si presionas, los pondrás a la defensiva». Asentí, sintiendo las piezas encajando. «¿Cómo hago que se sostenga?» «Primero, documenta todo. Videos, correos, registros. Construye una línea de tiempo. Segundo, consigue declaraciones de otras familias afectadas si puedes. Tercero, presenta una queja formal ante la ciudad. Y prepárate para hacerlo público si intentan enterrarlo. La gente subestima el poder de los vecinos hablando juntos». Cuando se fue, sus palabras finales me siguieron hasta la puerta. «No esperes demasiado. Cuanto más intocables se creen, más descuidados se vuelven». Pasé el resto del día contactando discretamente. Los Peterson se mostraban cautelosos, pero aceptaron reunirse. Las manos de la señora Peterson temblaban al recordar advertencias nocturnas dejadas en su puerta. El señor Connolly tenía pruebas propias. Imágenes de seguridad de una figura encapuchada, Patricia, inconfundible en su forma de caminar, colocando una notificación de infracción bajo su parabrisas en plena noche. Cada conversación revelaba el mismo patrón: intimidación, aislamiento y la constante amenaza de castigo creciente. Entre lates y pasteles expuse mi plan. Necesitamos construir un caso juntos. Una voz es fácil de silenciar. 5 voces crean una historia. 10, eso es un ajuste de cuentas. Era un trabajo lento,
Y no todos estaban listos para hacerlo público. Algunos temían represalias, otros estaban convencidos de que nada cambiaría. Pero mientras más escuchaba, más entendía que lo que ella más temía no era la exposición ante la ciudad, sino ante la gente que decía representar. De regreso en casa, convertí mi oficina en una sala de guerra. Archivos, videoclips, correos impresos y cronologías cubrían cada superficie. Evan observaba desde la puerta, la curiosidad enfrentándose con el miedo persistente. ¿Estás construyendo un caso?, preguntó una noche, en voz baja. Asentí. Con un poco de suerte, este será el comienzo del fin del reinado de nuestra antagonista. ¿Estamos a salvo? Su pregunta flotó en el aire, pesada como un veredicto. Por ahora, respondí con honestidad, pero no lo estaremos si seguimos callados. Noche tras noche trabajé, redactando denuncias, cotejando registros, preparando copias de seguridad y orientando en silencio a los vecinos sobre qué decir y cómo decirlo. Marisa revisaba cada documento, señalando los puntos débiles, reforzando argumentos, recordándome mantener la historia enfocada en lo esencial: privacidad, seguridad y abuso de poder. A veces el miedo regresaba, como cuando los faros se detenían demasiado tiempo frente a la casa, o cuando Evan se estremecía cada vez que sonaba el timbre. Pero el miedo ya no me paralizaba, afinaba mi enfoque. Por primera vez desde que nuestra antagonista declaró la guerra a nuestra familia, sentí que la marea cambiaba. No rápido, no de manera llamativa, pero real. Al final de la semana tenía una coalición, pequeña pero decidida. Estábamos listos para el siguiente paso. La ejecutora y su junta podían amenazar, multar y aislar, pero la verdad tenía una forma de abrirse camino, especialmente cuando contaba con testigos, registros y la ley de su lado. La lucha no había terminado, pero por primera vez no sentía que estuviera luchando solo. Nos reunimos en el garaje de los Peterson una tarde, media docena de sillas plegables apretadas entre herramientas de jardín y cajas de adornos navideños. El aire estaba cargado de anticipación, con olor a serrín, aceite y un toque de ansiedad. Por primera vez nuestras voces no resonaban contra paredes vacías. Había un pulso de propósito, vecinos respirando al unísono, unidos por algo más que el miedo. Mostré lo que había reunido: clips de video de las rondas nocturnas de Patricia, registros de red que mostraban accesos no autorizados, la lista manuscrita de Len con las infracciones que la Junta había ocultado. Mientras la vieja bombilla del techo titilaba, la señora Connolly aclaró la garganta. ¿De verdad vamos a hacer esto? Su voz era apenas un susurro, pero sus manos, normalmente inquietas, estaban firmes. Tenemos que hacerlo, dije. Cuentan con que estemos aislados. Si dejamos pasar esto, no se detendrá con nosotros. Nunca lo hace. Peterson sacó una carpeta maltrecha de debajo del banco de trabajo. Dentro había sus propios registros, correos del HOA enviados a horas extrañas, amenazas de aumentar las multas si hablaba, y, lo más incriminador, una factura impresa de una empresa de seguridad por vigilancia adicional en direcciones específicas, la suya incluida. La pasó en silencio, los ojos moviéndose entre los rostros. Len también estaba allí, un poco apartado, la energía nerviosa vibrándole en la pierna. «Estoy listo para escribir una declaración», dijo, la voz más firme que antes. «No puedo hablar por la Junta, pero puedo decir lo que he visto, y te daré copias de los correos que ella envió, fuera del registro, pero reales». El alivio era palpable. Incluso la señora Peterson, normalmente tan cauta, ofreció su apoyo, prometiendo hablar si era necesario. No era una multitud, pero bastaba. Cada voz era un ladrillo en el muro entre nosotros y la campaña de nuestra antagonista. Discutimos la logística. ¿Quién presentaría qué pruebas? ¿Quién actuaría como contacto ante las autoridades de la ciudad? ¿Cómo proteger los archivos si la Junta intentaba tomar represalias? Distribuí memorias USB con copias cifradas
Expliqué cómo documentar el acoso sin provocarlo y delineé nuestro plan para la reunión de la junta, pública, grabada e imposible de ignorar para la ejecutora. Por un momento, las viejas dudas regresaron. ¿Qué pasaría si la ciudad miraba hacia otro lado? ¿Y si la junta redoblaba su castigo contra las familias que hablaran? Pero aparté esos pensamientos. Teníamos la ley, la verdad y ahora los unos a los otros. Era más de lo que tenía cuando empecé. Evan entró, sosteniendo una tableta. «Tengo la línea de tiempo», dijo, entregándola. Había pasado horas esa semana organizando cada evento, cada amenaza, en un registro claro e implacable. Sus dedos se demoraron en el borde de la mesa, los hombros enderezándose cuando la señora Connolly le dio las gracias. El orgullo brilló en sus ojos, la primera chispa que veía en semanas. «¿De verdad vamos a derribarlos?», preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza en la voz. «Vamos a hacer que respondan», respondí. «Eso es lo que importa». Antes de que termináramos por la noche, Len me apartó, las facciones tensas. «Hay algo más que deberías saber. Patricia ha estado hablando de impulsar estatutos de emergencia, algo sobre quitarle los derechos de voto a las casas problemáticas. Aún no ha presentado nada, pero está ganando apoyo». Eso fue como un golpe en el estómago. Ella no se estaba echando atrás. Estaba intensificando, decidida a aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Pero ahora entendía su desesperación. Sabía que la teníamos acorralada y cuanto más atacara, más débil parecería. Mientras el grupo se dispersaba en la fresca noche, me quedé en el garaje, estudiando las pruebas una vez más. Cada archivo, cada declaración, era otro paso hacia algo más grande que solo nuestra familia. Estábamos construyendo un modelo de resistencia, no solo para nosotros, sino para cada vecino que alguna vez había sido intimidado en nombre de las normas comunitarias. En casa, Evan se desplomó en el sofá, el cansancio y el alivio mezclándose en su rostro. «No pensé que llegaríamos tan lejos», admitió. Me senté a su lado, abrazándolo. «Aún no hemos terminado, pero no estamos solos». Él sonrió, tímido pero genuino. El nudo en mi pecho se aflojó. Un destello de esperanza se abría paso entre la multitud, obstinado e innegable. Mañana traería sus propias batallas, pero esta noche teníamos impulso y un plan que nuestra antagonista no veía venir. La mañana de la reunión de la junta amaneció gris e inquieta, las nubes rodando sobre Willow Pines como una advertencia. Dejé a Evan en casa. Quería venir, pero este era un campo de batalla que debía enfrentar solo. Las memorias USB y las copias de las declaraciones llenaban mi maletín, las pruebas empaquetadas y revisadas, cada archivo duplicado en la nube por precaución. Mi teléfono vibraba con mensajes de los vecinos, sus palabras breves pero llenas de determinación. «Estamos contigo. Nos vemos allí. Terminemos esto». El centro cívico se alzaba en la calle principal, un edificio cuadrado de ladrillo envejecido, las banderas de la ciudad ondeando al viento. La gente ya se reunía en la entrada cuando llegué, vecinos con carpetas en la mano, algunos con rostros tensos por el miedo, otros con un brillo de esperanza. La señora Peterson me ofreció un asentimiento decidido. Los Peterson y los Connolly me saludaron en voz baja. Incluso Len estaba allí, las manos metidas en los bolsillos, los hombros rectos, de una manera que hablaba de noches sin dormir y decisiones difíciles. Dentro, el salón principal vibraba con energía nerviosa, sillas metálicas alineadas con precisión militar, todas las miradas fijas al frente donde presidía la junta. En el centro de la larga mesa, la figura principal de la asociación estaba erguida, su traje impecable, la postura rígida, flanqueada por la representante de la ciudad y dos oficiales uniformados. Ni una pizca de calidez cruzó su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó el mentón apenas, un gesto que mezclaba autoridad con una chispa de inquietud. El mensaje era claro. Esa noche, el control no se rendiría fácilmente. El aire chispeaba de expectación, mientras los residentes tomaban asiento. Yo no sería
Murmullos llenando la sala. La enlace de la ciudad dio inicio a la sesión. Su voz formal, pero teñida de curiosidad. Patricia no perdió tiempo, lanzándose a su discurso. Esta junta tiene la responsabilidad de mantener el orden. Las acciones recientes de ciertos residentes han amenazado nuestros estándares. Pausó, con la mirada fija en mí. Y la seguridad de esta comunidad. Esperé a que terminara, y luego me puse de pie cuando me invitaron a hablar. Mantuve la voz firme, dejando que la verdad hiciera el trabajo. Estoy aquí en nombre de cada familia que alguna vez fue amenazada para guardar silencio. Lo que ha estado ocurriendo en Willow Pines no es cumplimiento, es acoso dirigido, invasión de privacidad y abuso de autoridad. Y tengo las pruebas. Distribuí los paquetes, pruebas de vigilancia no autorizada, registros de acceso del edificio de la piscina, correos que detallaban campañas de intimidación, declaraciones de quienes habían sido seguidos o multados por nada más que hablar. La enlace de la ciudad hojeó cada archivo, las cejas alzándose al ver cómo se revelaba el patrón. Uno tras otro, los residentes se levantaron para contar lo que habían soportado. Golpes en las puertas a medianoche, advertencias anónimas bajo los parabrisas, grabaciones que nunca debieron salir a la luz. La sala chispeaba con confesiones, historias de familias amenazadas con el silencio, derechos de voto ofrecidos y retirados como carnada. Con cada testimonio, la fachada cuidadosamente construida de orden y seguridad comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto cuán frágil era realmente el control de la Junta sobre la comunidad. Entonces, Len se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. Soy el tesorero del HOA. He visto estos abusos y ya no puedo quedarme callado. La Junta ha actuado fuera de sus propios estatutos. Ha fabricado quejas y autorizado acciones que violan la ley estatal. Hizo una pausa, mirando directamente a nuestra antagonista. Estoy aquí para decirlo públicamente. Esto no es comunidad, es coerción. Por un momento, Patricia pareció a punto de estallar, las manos cerradas en puños, los labios tensos. Son mentiras, fabricaciones, resentimientos de familias que se niegan a cumplir. Pero la multitud no le creyó. El oficial a su lado tomó notas. La pluma del enlace de la ciudad quedó suspendida, esperando más. Rematé con el golpe final. Los registros de red mostrando los intentos de la Junta de acceder a redes privadas, violaciones de las leyes de privacidad y firmas de todas las familias afectadas, pidiendo una investigación oficial de la ciudad. No estamos aquí por venganza, dije, dejando que las palabras se asentaran en el silencio. Estamos aquí por responsabilidad, por nuestros hijos, nuestros hogares y el derecho a vivir sin miedo. La sala estalló en murmullos, algunos de ira, la mayoría de alivio. La Junta se agrupó, susurrando frenéticamente. Enlace de la ciudad se levantó. Revisaremos todas las pruebas y notificaremos a los residentes sobre los próximos pasos. Con efecto inmediato, todas las acciones de cumplimiento de esta Junta quedan suspendidas, en espera de investigación. Mientras la gente salía, algunos se detuvieron a darme las gracias. Otros simplemente asintieron, pero su gratitud era evidente. Len se quedó en la puerta, estrechándome la mano, su alivio claro, aunque no dijera nada. Ella recogió sus cosas, retirándose entre una ráfaga de papeles y orgullo quebrado. Salía el sol, el cielo empezando a despejarse. La lucha no había terminado, pero por primera vez sentí que Willow Pines podía volver a pertenecer a su gente. La sala del HOA no había visto una multitud así en años. Filas de sillas plegables llenaban cada rincón del viejo centro comunitario. Los vecinos hombro con hombro, el aire cargado de anticipación y nervios. Al frente, la Junta estaba sentada en línea rígida, las placas con los nombres brillando bajo las luces fluorescentes. La expresión de Patricia era de piedra, los labios apretados, los ojos recorriendo la multitud en busca de aliados. Esa noche, las máscaras estaban fuera. Los equipos de cámara del canal local se instalaban en la parte trasera, reporteros susurrando con sus cuadernos abiertos, micrófonos listos.
La enlace de la ciudad y 2 oficiales de policía ocupaban las primeras filas, con portapapeles en mano. Era más que una reunión, era un ajuste de cuentas, y todos en Willow Pines lo sabían. Sentí la mano de Evan apretarse alrededor de la mía, mientras avanzábamos hacia nuestros asientos. La sala zumbaba con voces bajas, risas nerviosas, la tensión girando en el aire cerrado. En el momento en que ella golpeó el mazo, el murmullo cayó en silencio. «Estamos aquí para abordar la continua perturbación y el desorden», comenzó la ejecutora, su voz quebradiza, pero lo bastante fuerte para imponerse. «Ciertos residentes han decidido ignorar los estándares que mantienen nuestra comunidad segura». Un coro de murmullos se elevó, alguien al fondo murmurando: «¿Segura para quién?». Antes de que pudiera continuar, la enlace de la ciudad se levantó. «Antes de más declaraciones, escucharemos a quienes solicitaron la palabra». Me miró, con un leve asentimiento. Me levanté, todas las miradas sobre mí, el peso de semanas, meses, presionando sobre mis hombros. Miré a Evan, al grupo de vecinos detrás de él, y sentí que su confianza me daba firmeza. «No estoy aquí para buscar una pelea», comencé con voz estable, «sino para pedir responsabilidad. Durante demasiado tiempo, esta junta ha usado el poder no para proteger, sino para controlar. Tenemos pruebas, registros de vigilancia, evidencia de accesos ilegales a redes, declaraciones de múltiples familias. El tiempo del silencio se acabó». Un murmullo recorrió la sala. Entregué paquetes al enlace y a la policía. Pruebas reunidas con 1800 esmero, la declaración de Len, los registros de acceso, las grabaciones de seguridad, el patrón de intimidación y vigilancia que nos había perseguido por años. Cada documento era un clavo en el ataúd de la narrativa de Patricia. Fue el turno de Len. Se levantó, los hombros rectos, las manos temblando apenas mientras hablaba. «Mi nombre es Leonard Brooks. He sido tesorero durante 6 años. Ya no puedo mirar hacia otro lado. Lo que esta junta ha hecho no solo es poco ético, es ilegal. Hemos atacado familias por motivos personales, falsificado actas de reuniones y autorizado seguridad privada para intimidar a quienes disienten. Tengo los correos y los registros. Estoy aquí para decir que terminé de ayudarte a ocultarlo». La presidenta de la junta intentó recuperar el control, poniéndose de pie abruptamente para desestimar los testimonios como simples amarguras y mentiras. Pero sus palabras se desmoronaron a mitad de frase cuando otra voz surgió del público, y luego otra, y otra. Historias de intimidación y noches sin dormir inundaron el aire. Las pantallas se iluminaron con pruebas, advertencias con marcas de tiempo enviadas bien entrada la noche, grabaciones de seguridad reproducidas ante todos. Allí, con claridad innegable, estaba la ejecutora misma, captada en el acto, colocando notificaciones bajo la oscuridad, creyendo que nadie lo notaría. Cada nueva voz erosionaba su autoridad. Incluso los miembros de la junta parecían incómodos, algunos mirando al suelo, otros removiéndose inquietos, mientras la sala crecía en fuerza. La enlace de la ciudad hizo un gesto pidiendo silencio. «Hemos recibido quejas formales y abriremos una investigación oficial. Con efecto inmediato, toda aplicación del HOA quedará suspendida hasta nuevo aviso». Una ola de alivio recorrió la sala, mezclada con murmullos de indignación y suspiros exhaustos. La gente se abrazaba en los pasillos, estrechaba manos, algunos limpiándose lágrimas. La sala pertenecía ahora a la gente, no a las sombras del miedo que antes la gobernaban. Evan apretó mi mano, el orgullo asomando en su sonrisa. Len me encontró, mientras la multitud empezaba a dispersarse. «Gracias», dijo con voz ronca. «Nunca pensé que llegaríamos aquí». Le estreché la mano, mirándolo a los ojos. «Tú hiciste lo difícil. Dijiste la verdad». Ella recogió sus cosas en silencio, su máscara finalmente rota. La policía tomó declaraciones, los reporteros entrevistaban vecinos. Los ecos de la reunión se disolvían en la noche. En el tablero cerca de la salida, alguien había colgado un cartel. «No más miedo».
Este es nuestro hogar. Al salir, el aire fresco me golpeó, llenándome los pulmones con algo punzante y esperanzador. La casa del árbol en nuestro jardín estaba iluminada desde dentro. Él había dejado la lámpara encendida, un faro contra la oscuridad. Si alguna vez has querido enfrentarte a reglas irracionales y ver la justicia cumplida, dale me gusta y suscríbete para seguir el resto de esta historia. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Mañana traería nuevas preguntas, pero esa noche la risa brotaba desde el parque y cruzaba los jardines, llevando la promesa de que lo peor, al fin, había quedado atrás. Una semana después de que se suspendiera el poder de la Junta, Willow Pines se sentía más liviano, como si la tormenta que había oscurecido nuestras casas finalmente se hubiera disipado. Los jardines, antes vacíos al atardecer, ahora rebosaban de risas. El sábado, los vecinos se reunieron en el parque bajo el viejo nogal, mesas plegables cubiertas de limonada y tartas caseras. El parque infantil lleno de color y movimiento. No era un evento oficial, solo una celebración espontánea, un vecindario soltando un suspiro que no sabía qué contenía. Me quedé cerca de la casa del árbol, nuestro hijo a mi lado, ambos observando a los niños subir por la escalera de madera, sus gritos resonando en el crepúsculo. Durante tanto tiempo, la casa del árbol había sido una fortaleza, un símbolo de nuestro aislamiento. Ahora era algo distinto, un punto de encuentro, un monumento no a la pérdida, sino a lo que habíamos recuperado. La luz interior brillaba cálida y constante, derramándose por las ventanas mientras las familias pasaban, sonriendo, finalmente sin miedo. La señora Peterson saludó mientras repartía galletas, su esposo conversando con Len y Connolly, comparando historias, compartiendo alivio. La junta, por primera vez, estaba ausente. La ausencia de Patricia resonaba, pero no como amenaza, sino como un silencio en el que algo mejor podía echar raíces. Nuestro hijo pasó la mano por la baranda de la casa del árbol, su toque deteniéndose sobre las iniciales talladas en la madera, las de su madre, su abuelo, y ahora las suyas. Me miró, los ojos claros. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó en voz baja. No tuve que pensarlo. Lo sé, no te rendiste, incluso cuando parecía imposible. El sol se ocultaba tras las casas, pintando el cielo de durazno y violeta. Len se acercó, una sonrisa cansada rompiendo las líneas de preocupación. Nunca pensé que vería a Willow Pines unirse así, admitió. Se siente como si empezáramos de nuevo. Tú hiciste tu parte, Len. Nos ayudaste a llegar aquí, respondí, dándole una palmada en el hombro. Él asintió, los ojos brillando. Cerca, la enlace de la ciudad se detuvo a saludarnos, prometiendo actualizaciones sobre la investigación. La policía había tomado declaraciones, iniciado la revisión de las acciones de la Junta y dejado claro que Willow Pines no volvería a ser gobernado por el miedo. Len y yo intercambiamos una mirada, alivio, gratitud y el entendimiento silencioso de que esta victoria pertenecía a más de una familia. A medida que caía la noche, me encontré rodeando la casa del árbol, trazando cada recuerdo escondido en sus tablas. Este lugar, antes un recordatorio del dolor, se había convertido en el corazón de algo nuevo. Las pérdidas que habíamos sufrido no desaparecieron, pero ahora estaban tejidas en la historia del vecindario, una base para la esperanza en lugar del sufrimiento. Los niños lo llamaron para unirse a un juego de atrapadas, sus risas persiguiéndolo por el césped. Por primera vez en meses, corrió hacia ellos, no lejos. Al verlo desaparecer entre la multitud, sentí que algo se asentaba, un peso levantado, una promesa cumplida. Los vecinos se quedaron mucho después del anochecer, reacios a dejar que terminara la noche. Las linternas parpadeaban en los porches, las conversaciones fluían suaves y profundas, y el sentido de victoria compartida flotaba en el aire cálido del verano. Bajo la casa del árbol miré los rostros a mi alrededor, ya no extraños divididos por el miedo, sino una comunidad unida por la voluntad de levantarse, de proteger, de sanar. Cuando la celebración llegaba a su fin, recogí mis cosas, despidiéndome de las últimas familias. Evan caminaba detrás de mí,
los ojos brillando de orgullo y cansancio. Nos detuvimos bajo el nogal, mirando las luces de la casa del árbol por última vez. Si quieres más historias de propietarios enfrentándose a la tiranía del HOA, suscríbete ahora mismo y comparte tu historia en los comentarios, porque juntos somos más fuertes que cualquier reglamento, y cada voz importa. Caminamos a casa uno al lado del otro, nuestras sombras largas sobre el pavimento. El vecindario se sentía nuevo, pero familiar, un lugar rehecho por el valor y por el simple poder de los vecinos que se negaron a tener miedo. Lo que viniera después, sabíamos una cosa con certeza. Este era nuestro hogar, y siempre lo sería.